así rápido porque quiero que entiendan las cosas más básicas de lo que son drenajes. Ustedes van a ser internos y tienen que saber manejar un drenaje y que no pase que cuando uno les ha hablado esto y ustedes han oído de que los pacientes uno los ve en consultorio con sus drenajes. Uno va al consultorio y dice, ¿y no te has sacado? No, ¿por qué esta cosa cuándo me va a sacar? Y agarra está con su drenaje, con su penrosco, con su los manos. ¿Por qué? Porque no saben ni cuándo sacarlo. No saben distinguir el drenaje. Y eso es lo que se ve dentro de los internos, ¿no? Cuando no se habla de esta cosa. Entonces vamos a hablar rápidamente. Entonces, pasa. Primero tener idea qué cosa es un drenaje. Entonces, el drenaje, como idea, es cualquier dispositivo, ¿no? Que se introduce por un conducto natural o artificial. Natural o artificial, lo que yo le cree. O sea, yo le voy a hacer un agujero. Pero también puede ser natural como una zona nasogástrica, es decir, sigue siendo un drenaje, ¿no? Pero con diferentes fines. Lo más importante del drenaje es que sirve no solo para evacuar, sino también sirve para hacer una terapéutica, pero también sirve para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve con fines diagnósticos terapéuticos, ¿ya? O simplemente para evacuar un contenido, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, la sonda y el catéter es exactamente lo mismo, son dispositivos. Pero criollamente nosotros cuando hablamos de catéter, ¿a qué nos referimos? A todo lo que es vascular, ¿no? O sea, cuando el acceso es vascular, ya no le digo sonda, sino le diré catéter. Pero cuando es por otro lado, le diré sonda, ¿sí? Pero el concepto es lo mismo, porque es un dispositivo que se mete por la vena o por la arteria que me va a medir presión venosa central. Puedo hacer una terapéutica, por ejemplo la angioplastía es una terapéutica, la colocación de estenos es una terapéutica. Me puede servir para hacer diagnóstico, por supuesto, hago una radiografía, ¿no? Etcétera, etcétera. Me sirve para todo. Tiene el mismo concepto que un drenaje en otro lugar. Exactamente igual. Entonces, los dos son. Criollamente nos acostumbramos a decir catéter cuando hablamos de algo venoso y sonda cuando hablamos de algo intestinal o de otra cosa. Sigue. Y acordarme eso. Siempre, cuando yo vea los catéteres están medidos en French. ¿Y qué es un French? La tercera parte de un milímetro. ¿Sí? Tercera parte de un milímetro. Como para tener idea cómo se mide. Porque dice French, French, está que se mide en French. Pero ese French es una medida. Y esa medida es la tercera parte de un milímetro. O sea, cada French, 3 French tiene un milímetro. Como para tener idea. ¿Cierto? Rápido. Vía urinaria. Ya conocemos esto de memoria, ¿cierto? La de abajo es una sonda de triple vía. Una Foley, ¿no es cierto? Se llama Foley. El que no haya visto que me diga, no sé. Foley, ¿no? Triple vía. ¿Y para qué sirve la de triple vía? Para irrigación. ¿En qué pacientes usaríamos irrigación? Próstata. Perfecto. Han hecho urología, ¿no es cierto? Y han dado el examen. No hayan fallado en esta cosa. Entonces, fácil. Solamente la operación de vejiga y de próstata no sirve, porque por un lado irrigo, por el otro lado le pongo, inflo el globo y por el otro lado le pongo, ¿no? Lo conecto a una bolsa colectora que está ahí al lado para que dregue. Esa es la de triple vía. La de otra la conocen, ¿no? Que es una Nelaton. ¿Y la Nelaton para qué sirve? Es la que ha el examen. Pues básico, no estoy haciendo nada, esto no es de especialidad, esto es en general. ¿Por qué uso la Foley? Porque me da la gana. ¿Por qué? Para contabilizarlo. ¿O es así la respuesta? Yo usaría una Foley. ¿Para qué me sirve? Diuresis. ¿Ah? ¿Para qué? Para controlar la diuresis. Para controlar la diuresis. Eso es evacuar. La evacuación. Ya, la evacuación. ¿Para qué más? ¿Eso es todo? Evitar el coágulo. ¿Para qué sirve? Para hacer exámenes, claro. ¿Cómo puedo medir? Primero, indirectamente la sonda me sirve para medir la presión intraabdominal. Con la sonda mide la presión intraabdominal. Pero también puedo usar contraste y puedo hacer una cistografía. Tranquilamente me sirve para la cistografía. Entonces, cumple lo que es un drenaje. Hemos dicho que el drenaje servía para evacuar, servía para diagnósticos, incluso procedimientos terapéuticos. Por la sonda puedo meter algo que para tratar de sacar se puede.
entonces me puede servir. Pero la Foley uso, porque tiene un globo, con la idea de que se quede. O sea, se tiene que quedar horas o días o semanas. Si yo no quiero que se quede, porque solamente quiero evacuarle la orina, uso la nela, que no tiene globo. Eso solamente me sirve para evacuar momentáneamente. ¿Por qué? Porque si no tiene globo se va a salir. Entonces, mi objetivo de usar una sonda Foley es porque yo quiero que se quede. Independientemente para qué lo voy a usar, pero quiero que se quede. Si no, por ejemplo, voy a operar una laparoscopía, ¿no? Y necesito la vejiga vacía. Lo vacío solamente no con una Foley, sino con un anelato, lo vacío y lo saco. Ya está. Y se terminó el asunto. ¿Se entiende? Ese es el objetivo, porque uso uno y porque uso el otro, ¿no? Entonces, para evacuar, para controlar, para estudiar, etcétera, etcétera. Ya, sí. Seguimos, pasamos al otro. Ya no, el examen de eso tendría que salir de memoria. Está bien, pues se nota el examen de memoria. Sondas gastrointestinales. Ya sabemos, ¿qué tenemos? La sonda nasogástrica. Se llama sonda Levy. Su nombre normal es sonda Levy. No me acuerdo, nasogástrica. ¿Para qué me sirve la nasogástrica? Uso para evacuar. ¿Me puede servir para estudiar? Sí, en algunos casos. ¿Y me va a servir para alimentación? La sonda nasogástrica no sirve para alimentación. ¿Pero lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. Es más, lo puedo usar hasta de catéter. Las sondas nasogástricas pediátricas lo hacemos y los metemos en las venas porque no tenemos el Cavapid, Certopid y toda la cosa. ¿No es cierto? También lo podemos usar. Entonces también se usa para eso. Pero se puede usar para alimentar. No es la sonda ideal, no es lo adecuado. Nos dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque por el material que tiene la sonda nasogástrica se acumula la comida y se obstruye rápidamente. ¿Sí? Y no se lava muy bien. Ustedes le ponen cloruro por la zona y no se lava. No es porque no está ideado ni fabricado ni en materiales para alimentación. Entonces, ¿cuál me sirve para alimentación y no para evacuación? La que viene enseguida, que se llama sonda nasoentérica o nasoiodinal. ¿Sí? La sonda nasoiodinal sí sirve para alimentación exclusivamente. Eso no me sirve para evacuar, me sirve para alimentar. ¿De qué consta? Es una sonda, el material es diferente y tiene una guía de alambre y tiene una característica importante, lo que no ocurre con la sonda nasogástrica. Cuando la sonda nasogástrica yo lo meto hasta el duodeno, ¿sí? Lo meto hasta el duodeno y creo en mi cabeza de que se va a quedar en el duodeno. Falso. La sonda nasogástrica tiene una memoria y en horas regresa otra vez al estómago. Entonces, nosotros creíamos que habíamos descubierto la pólvora cuando lo vimos. Lo dejamos en una anastomosis, lo hicimos pasar hasta abajo, hasta el yeyuno, incluso así más o menos unos 30 centímetros, que era la más larga, y dijimos, pues, nos va a servir para alimentación. Chévere. Cuando le estábamos dando, salía e incluso se fistulizó el paciente, sacamos la radiografía y estaba en el estómago. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí nos enteramos por esta zona se regresa. Pero cuando vimos que el que había inventado la sonda nasoentérica ya se lo tenía de memoria. Entonces, ¿qué le hizo? ¿No? El pata, para evitar eso, le puso unas vigas en la punta, para que el peso no permita que se regrese. Entonces no tenía vidas por gusto, no es para jugar tiro ni nada. Había tenido un sentido y nosotros no lo sabíamos. Lo descubrimos con el paciente, lamentablemente, ¿no? Pero hay cosas que a veces se aprende así porque no sabes, pues, lamentablemente. Entonces la idea de dar algunas cositas es para que ustedes sepan. Se le ha puesto vigas y se le ha puesto una guía para que sea más fácil de introducirlo, porque hay que introducirlo hasta el duodeno y lo dejas en el duodeno y el mismo peristaltismo lo lleva hasta él y ahí. ¿Sí? Entonces, por eso que se hace endoscópicamente, el gastroenterólogo lo mete en el estómago, le pone la primera porción del duodeno y lo deja ahí. Las vigas hacen esto con el peristaltismo. No suele ocurrir eso con la zona nasogástrica. Muchas veces el gastroenterólogo agarra y hace lo mismo. Los que no saben eso lo dejan la zona nasogástrica en el duodeno. Oye, te lo he pasado el duodeno. Sí, está bien, me lo has pasado ahorita, vas a regresar eso. ¿Sí? No sirve. Entonces, por eso, conclusión, eso no sirve para alimentación y esta sí sirve para alimentación. Siguiente, vamos a ver. Estas dos, conozcamos de historia que existía en algún momento, que esto pasó a la historia. Eran sondas largas que creíamos en su momento que servía para aquel paciente para que no haga sus adherencias y no se ocluya. Entonces le metíamos toda la sonda, aparte de todo el intestino, hacíamos pasar todo el intestino, que era más larga, más de 2 metros, mide esto.
también tiene una viga en la punta para que no se regrese, un peso, y con eso se ordenaba las salsas intestinales y creíamos ya no tiene adherencia. Se va a pegar, pero se va a pegar bien. Y no se va a ocluir más el paciente. Igual, le sacamos la sonda y se ocluía otra vez. Entonces tampoco servía. Entonces, no hay, ahora, hoy en día, lo único que ha demostrado evitar las adherencias es la laparoscopia. ¿Ya? Después, todo lo que antes hacíamos no nos servía. Eran las dos sondas fabricadas, la de Abbott y la de Mohs. Ya no se usan más. Historia. Vayamos al siguiente. Sondas PC10. Estas sondas, la de Manecor y la de PC, son sonditas que no sirven para ionostomías. Por el material. El material es de goma, como la goma para aspirar en los aspiradores, exactamente es igual a este material. Se ponen en las gastrostomías y ionostomías y son sondas ideales para alimentación. Se pueden lavar bien, se pueden aspirar bien y esto. Cuando se usa este material que es de goma, igual que la polio o igual que el KEP, que es ese mismo material, entonces fíjense para qué sirve: gastrostomía y ionostomía. ¿Ya? Cuando usen alguna vez, y ustedes como internos van a ver que el cirujano ha usado esta goma, se ha usado para ionostomía una zona nasogástrica, lo va a perforar el intestino. Es una mala elección que he hecho. Ustedes tengan cuidado de que en un momento va a haber contenido intestinal. No se usa la zona nasogástrica para usar como gastrostomía o ionostomía. El material es muy rígido y muy lesivo. ¿Ya? No se puede, no debería de usarse, pero hay algunos que lo han usado y en todos los que yo he visto, por lo menos los que han usado acá, se han perforado. ¿Ya? Y hay que volverlo a trazar. Entonces, pero supongamos ha usado un material de goma, porque no tiene esta de peces, porque no las han traído acá, y en vez de esto usa por el material, usa un ¿qué? Que es de gomita, o una folia, ¿no? Que también se puede usar por el material. Pero cuando se usen folia o cuando usen siempre después de la alimentación que le den, por ejemplo, le pueden dar Ensure o le pueden dar Osmolite, hay que lavarlo con bastante cloro porque tiende a depositarse la comida y se atasca, se tapa y llega un momento en que se pone como sardo y no puede salir y hay que retirar esa zona. Para que no les pase eso hay que limpiarlo. ¿Quiénes van a limpiar? Ustedes van a ser, son los que se enfrentan con los pacientes, por eso que limpian. ¿Sí? Todos ustedes son los que trabajan. El cirujano ya se olvida, ¿no? Se ha tapado. ¿Y para qué se ha tapado? ¿Qué has hecho? ¿No? Entonces, así es la cosa. Para que no les pase, límpienlo ustedes. Yo todo lo estoy limpiando ahí, no con dextrosa. La dextrosa no hace que se pegue más rápido. No le metan dextrosa, no estoy lavándolo con dextrosa. Si vas a ver, mañana está tapado de dextrosa. ¿Ya? No, cloruro, usen cloruro. Para. Siempre. Sonda, ya hemos visto de la Blackmore, ya en ese momento no sé si teníamos la foto, creo que no hemos visto, pero conozcanlo, ahí está la foto. ¿No? Acuérdense, primero inflo el del estómago y después inflo el del estómago, el del esófago, mejor dicho, pero previo, ¿no? Haber probado afuera antes de introducirlo. O sea, estar seguro de que funciona el globo y que no está hueco, porque les puede llegar a pasar. ¿Sí? Porque está hueco y después sacar, no pasa nada, no pasa nada. Es porque no se han fijado. Primero fíjense afuera, antes de introducirlo. ¿Ya? Que funcionen los dos globos y que se inflen. Una vez que se infla, lo desinfla y le pueden introducir al paciente. ¿Sí? Primero, acuérdense, el del estómago y después el del esófago. La otra, sonda rectal. ¿Para qué sirve la sonda rectal? ¿Arriba? Para la mascota. Para la mascota. La sonda rectal se usaba antiguamente, todo ha pasado a la historia, ¿no? Para el uso recto, obviamente, ¿sí? Se introducía. Es más, había un cirujano que vino acá con una escuela que después de hacer las anastomosis de colon, o sea, los dolores de sigmoide, les hacía un punto ya en el ano y con eso fijaba la sonda rectal que le colocó. Como no era su traste, obviamente, menos mal dentro de su terquedad y de la soberbia que tiene determinado cirujano, porque nos costó bastante convencerlo de que como no es su ano, ¿no? Eso duele y molesta, al final, ahora, gracias a Dios, ya dejó de hacer esa tortura para el pobre paciente. Uno lo mira con sus ojos ahí, se ha demostrado de que la sonda en realidad no sirve para nada. ¿Para qué sirve solamente la sonda? Para lo único que está demostrado ahorita es para los GLP. Esto no sirve para nada. El OGLP
¿ya? Es una alteración del sistema nervioso en el colon que hace que el colon se distienda y haga un hilo colónico, obviamente en este caso metabólico, por trastornos en la inervación. Entonces tiende a distenderse y hace su oclusión y se llena de gases. Y eso no es quirúrgico, Ogilvy, ¿no? El síndrome de Ogilvy, ¿cómo se soluciona? Con su sondita. Le saca las onditas, se desinfla y el paciente ya empieza, y con estimulantes empiezan a hacer sus depósitos, ¿no? Es una oclusión en este caso, pero metabólica, no es mecánica, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿sí? Listo, nada más. Entonces uno dice, pero doctor, ¿y para qué tanta sonda, tanto Ogilvy hay acá para pedir tanta sonda? Porque la sonda rectal nosotros usamos en el tórax. Ya, pero ponemos todos los tubos torácicos, son con sondas rectales. Y muchos de nuestros drenajes, o sea, protegidos, porque acuérdense que la sonda rectal es rígida, es dura, lo protegemos con un penros para que no lesione el intestino y hacemos drenajes mixtos que ahora vamos a ver. ¿Siguen? ¿Ya? También para su uso. Vía aérea. Anélaton para la vía aérea, que es para aspirar. Nada más, una sonda de aspiración, que les dan así, similar a la vesical, muy similar, tiene el mismo nombre. ¿Siguen? No hay mucho para hablar de ello. Las cánulas, ya lo conocen, la cánula de Mayo o la de Gede, para el problema respiratorio. Cuando puedo intubar a un paciente, es mejor ponerlo eso para poder ventilar. Siguen. Ahí está la la de Magui, ya no se usa cuando no se podía, no se ve, se usaba por vía nasal, y por otras por vía nasal, y por ahí lo ventilabas al paciente. En algunos pacientes que tienen, sobre todo con el tétano, el paciente tiene un trismo y no se puede relajar por nada del mundo y tienes que poner algo por la nariz para poder ventilarlo, o no hay otra forma. Entonces, para eso servía la de Magui. Siguiente. Las cánulas de Jackson, que son para las traqueostomías, hoy en día ya vienen de baquelita, preparados diferentes, antes venían de metal. ¿No? Siempre se usaba de metal, pero hoy en día ya la baquelita ha reemplazado lo que es el metal y son mejores y menos traumáticos. Hasta esto hay que saber hacerlo. Yo siempre he visto la primera vez que vivía acá, por lo menos es cuando siempre me acuerdo de un niñito, un gringuito que vivía en Quillabamba, en el fondo de Quillabamba, de 10 años, que lo trajeron de Quillabamba y el cirujano le puso una... Sí, no te preocupes, le puso le hizo una traqueostomía y le puso una cánula de metal, así como esta. Pero la altura y la medida no fue la adecuada. ¿Qué pasó con el niño? ¿Por qué le puso eso? El niño estaba en su moto, una moto con su papá agarrándole y había estado comiendo habas. Y una haba se le atragantó en la vía aérea. Y el haba tiene que cuando le echas agua en hincha, ¿no es cierto? Entonces lo estudió y inmediatamente el médico que lo vio allá le hizo una traqueostomía. ¿Y qué pasó? Le rompió la carina, la división de los. Entonces estaba metido por un costadito, ventilaba uno de los bronquios y el niño llegó todavía acá con una dificultad de insuficiencia respiratoria masiva, grave, pudo llegar acá al Cusco. Y cuando intentamos solucionar el problema, estaba todo roto, la carina, no se pudo hacer nada y el niño falleció. Y lo triste fue de que cuando se les dijo la noticia, era su único hijo que quedaba de esto, porque la anterior hija falleció a los 16 años con una picadura de víbora en Quillabamba. Entonces, es su segundo hijo que le toca, nos dio mucha pena, siempre me acuerdo de ese gringuito. No le pudimos hacer absolutamente nada. Entonces, hacer esto también hay que saberlo, no es cuestión de meterse y cualquiera se mete a hacerlo. Acuérdense que cuando ustedes tengan una emergencia, es mejor hacer la cricotiroidectomía, que en última si lo rompan hay prótesis, hay todo, que romper más abajo es muy difícil. La cricotiroidectomía pone como sea 3 abocados, llenos de abocados con los abocados ahí y por ahí con los ya está chévere, no necesito más nada, suficiente para que el paciente respire, sobre cuando hace diafragma. Sí, ¿no? Alternativas hay, pero traqueostomía solo lo hace el cirujano y en sala de operación, o en ende lo puede llegar a hacer en UCI, pero con todas las medidas asépticas posibles. ¿Quién? Solo el que sabe. No, la traqueostomía no es cualquiera. El que se mete a hacer una traqueostomía sin saber, lo único que hace es terminar con la vida del paciente. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cricotiroidectomía, nada más. Cricotiroidectomía es otra cosa. Cricotiroidectomía es un procedimiento salvataje. La traqueostomía es un procedimiento
¿no? Que se hace programado. No es que salvar, no es que con la traqueostomía le voy a salvar la gente. Si yo quiero salvar, escribo. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo, sigue. Esto ya lo conoce, ¿no? De memoria. Ahí no hay mucho que hablar. Para que ya qué sirve ya. Sigue. Acceso vascular, ¿qué conozco? ¿No? Las cánulas. Ya tenemos ahí todos los que había. Las maripositas y ahora vienen los abocados. ¿No? Oh, acuérdense que el flujo va a ser directamente proporcional al tamaño del catéter y al grosor. O sea, cuando es más grueso y más corto, más volumen. Cuando es más largo, menos volumen. Más angosto, menos volumen. Entonces, ¿cuál es el que cumple ese propósito? Los AUCA número 14 o número 16. El 16 menos porque vienen largos, pero hay AUCA 14 cortitos. Así, esos son los ideales para todo. ¿Por qué no se pide acá? Porque nadie lo pide. En otros países, todo puro AUCA 14 o 16 corto. Y por eso se fabrica. Como acá nadie lo pide, nadie lo fabrica. Así es. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde lo tenemos los AUCA 14 y 16? Acá en técnicas. ¿No? Esto yo he conseguido, tengo 18 cajas de AUCA 14 y 16. ¿Por qué nadie lo ha recetado lo que han pedido? ¿No? Entonces el único que pedía era en mi guardia, yo pedía ponle que es la 14. No, otro va, 22 es más fácil. 22, claro, fácil para ti, pero no mejor para el paciente. Porque el paciente cuando hace su yoga hipovolémico, estás apretándole y no le puedes pasar. En cambio, con el 14 te pasa rapidísimo y el yoga en un ratito termina. ¿No? Esa es la diferencia. Acá lo máximo, y con eso se creen héroes, muchas de las enfermeras, sin ofender a nadie, ¿no? Se creen que lo máximo le cuesta 18, después en 18 se tarda un montón, no es. En cambio, si tú le pones un 14, cambia la historia, es rápido porque le pones la sangre, todo pones un 14. Y como les digo, si es cortito, es más rápido, mucho más rápido. No tenemos, ¿no? Se nos ha vencido y después nadie más se compra. Lo que les digo, el único que ha recetado, las recetas todas eran de mi guardia. Los únicos, 14 y 16, y yo los hacía colocar peleando con la enfermera. Nunca de entrada, ponle 14. ¿Y por qué no le puedes el 14? No, pues está mejor la 18. Sí, está mejor para ti, digo, pero yo no es lo que yo te pedía. Era una discusión, pero al final de meta lo que quiero. En general, meta a lo mejor 2 días. 2 de 18 con 2 días ya, para convencer en su cabeza, pero no entienden de que es mejor poner un catéter corto y ancho. ¿No? Si no se puede, ya no discuten, mételos. Por eso les digo, cuando ustedes trasladen de periferia, trabajen con 2 vías, porque no le van a convencer a la enfermera que tiene que poner un 14 o un 16, no se lo van a poner. No, entonces la neta, cualquier pretexto, realmente que los vías, solucionado. ¿Sí? Y después lo sacaremos. Siguiente. ¿Cuál es la alita heparinizada? ¿Qué? Alita heparinizada. Alita heparinizada. Lo que se hace a veces, nosotros. No hay ninguno que se heparinizar, tú lo tienes que heparinizar. ¿Qué es lo que hace? Le pones por ejemplo, un abocado. Al abocado le pones una llave de triple vía, ¿ya? Para que el paciente pueda movilizarse, pueda caminar, pueda hacer. Y cada vez que los reconectes, le tienes que poner con un poco de heparina. ¿Cómo se hace la heparina? Chupas la heparina en la jeringa y lo vacías toditito. Lo que queda en la pared, más que suficiente para disolver el trombo que se pone en la puntita en cada conexión. Entonces, a eso se le llama vía heparinizada, no es que gote de heparina. Sino la vía heparinizada le llaman a eso. El paciente lo desconecta, le ponen una llave de triple vía, lo cierran y el paciente está movilizándose todo. Y cada vez que le toca su medicación, le tienen que ver. ¿Por qué? Porque si no le pones heparina, cuando agarras, siempre hay un trombito y ese trombo le duele al paciente. Entonces, cada vez que recolocas, está tranquilo. Pero ese, quieres evitar que sea, métele heparina. ¿Y cuál es la ventaja? Con la heparina evitas un tromboembolismo. Que el porcentaje es bajo, pero por tu mala suerte, no sé, te has agarrado ese día, te has levantado el pie izquierdo, justo así te tocas. Así es, entonces la única manera de evitar eso es con heparina. Si ustedes ponen con heparina, no hay juez que los friegue. Así que las cosas como corresponden. Se ha puesto heparina, se ha puesto heparina. Si no se ha puesto heparina y alguien quiere supervisar, ¿por qué no la ha puesto heparina si sabe que puede haber embolido? No hay negligencia médica. ¿No es cierto? Entonces, agarra y los llevan al lado del médico que ha violado, a su lado. Seguimos. No está haciendo quedar muy bien. Pero es porque no tiene plata.
sabría el problema. Porque acá hay 4 casos de violín. Médicos, violín, o sea, que quedaban comprobados, enjuiciados, con todo, y los 4 están felices. Los 4 tienen plata. Los 4 tienen plata. Y son de mucha plata. Mucha plata. Y no han caído rapidito, pero demostrado y sin enjuiciado, ¿sí? Y el colegio médico nunca ha hecho nada. De los 4 violines. Obviamente no los digo quién, pero. A ver, sí, para que no le toque, para que no le toque. Lo triste, ¿saben qué, José? Es que esos médicos tienen mucho dinero. Y acá en el curso incluso son de familias de muchos. O sea, tienen alguno de ellos, uno de los conocidos, su abuelo, su hijo. Va a acampar en la puerta de su consultorio. Terrenos en el centro, o sea, es de muchas. El padre tiene cualquier cantidad de base. Tiene un caserón ahí en Juan Carlos que es tremendo. Tiene todo el dinero. Y es un hombre que violaba a una canadiense. Va a acampar en la puerta de su consultorio. Se ha ido, obviamente, ha dejado todo el mundo un abogado. Pero acá todos esos reconocidos, la otra de este Canadá, ¿qué cosa va a hacer? ¿No? Entonces, fingiendo y haciendo de una especialidad que no lo era. Es lo peor. Se ha metido a una especialidad que él no es solamente por la chica, o sea, para violar a la chica. Ahora, bueno, ya dejemos los violines. Está pidiendo el número detrás. De los 4. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay acá? Estos dos son para vía central el Cavafit y el Certofit, que es lo que tenemos como para comprar. El Certofit se llama o Cavafit, que son para poner vía central por función, ¿no? Catéteres para poner por vía central y por función. Uno puede ser de 3 vías o puede ser de 2 vías, cualquiera de las dos la pueden llegar a vivir. La ventaja de la vía central es lo más importante, que me mide PVC y yo puedo poner volúmenes a chorro en cualquier cantidad cuando un paciente se me está descompuesta. Tienen buen calibre, generalmente son 14, o incluso a veces hay algunos bolsos un poquito más anchos, que generalmente es 14, o sea, con una buena vía. Ahora, esto hay que saberlo poner y hay que entrenarlo. La vía supraclavicular o infraclavicular, de preferencia hay que elegir siempre la supraclavicular por el neumotórax que se produce durante la punción, ¿sí? Y saber colocarlo. Tiene su técnica, eso hay que aprenderlo y eso puede salvar vidas, ¿no? El que lo sabe hacer, que entrada y que ponga una vía central, puede salvarle una vida a un paciente en el momento que lo necesite. Porque a veces el paciente está tan chocado que, acuérdense, en el shock lo primero que desaparece son las venas periféricas que se colapsan y el paciente está nervioso, está chocado y no hay forma, no lo encuentra. Tenía una vena así y ahora no lo ves, ¿no? Porque se colapsó todo. Y es difícil, la vía central me salva esa situación. Y hay que saber poner, hay que entrenarlo. Ustedes tienen una maqueta en la facultad para poner vía central y hay que pedirle al servicio de vamos. Otra forma de poner un catéter, una vía que es de una disección venosa, ¿no? Una canalización venosa, pero quirúrgica. ¿Qué lo puedo hacer en el cuello? Lo puedo hacer en esto. Acuérdense de las vías periféricas, ¿sí? Una vía rápida de acceso y generalmente sin lesiones. Y en última, si no lo encuentro, lo puedo ligar sin ningún problema. Quiero hacer rápida, es el cuello, la vena yugular externa, ¿sí? Cuando no sé poner vía central, puedo canalizarlo. Si he aprendido, o sea, hacer la disección de la vena y colocarle una vía central, ¿no? Pero, ¿cuál es la más rápida en una emergencia? Por ejemplo, que no puedo punzar, no sé, no tengo el material, le hago una canalización, pero de la yugular externa. No, obviamente, de la interna, ¿no? De la externa. Porque esta de acá, ¿ya? Cuando yo busco la que está pegada a la arteria humeral, ¿no? Es una buena vena, todo, pero es una arteria que tengo que saber dónde está colocada. Me demoro, tarda y muchas veces hasta me confundo. ¿Qué hago? Corto la arteria en vez de la vena, ¿no? Que es lo que ha pasado. Ahorita el presidente está castigado justamente por eso. No ha avisado nada, no ha dicho nada.
Y un paciente chocado le estaba canalizando, canaliza ese paciente, pensé que sabía. Yo pensé que yo estaba haciendo el cuello, lo había estado haciendo acá. Y ahora sí es demorado, me llama el interno y me dice, doctor, no sé si es la vena o la arteria. Y digo, vamos a ver, y ya había estado acá. Que es la más difícil, la de difícil acceso, tienes que saber. Y la había ligado a la arteria y la había cortado. Y el paciente no tenía vía, estaba chocado. Y hasta ponerle la vía, encontrarle una vía que no se podía y reparar esa arteria, el paciente. Entonces ya no llegó, por eso está castigado. ¿No? Para que en otra vez llamen al asistente, si no sabe, no tiene ni idea. Yo se le han preguntado, a ver, ¿por qué has elegido esta vía y para qué sirve, qué debe? No tiene ni idea. ¿Para qué puedo tener algo que no sabes? No sabe. Pero bueno, son cosas que sirven. Siguiente. Y el drenaje. Rápidamente esto vamos a hacer. Ya sabemos, no tubo, catéter u otro elemento que ayuda a evacuar líquidos, gases acumulados en determinados tejidos y cavidades del organismo, ¿no? Con fines profilácticos, curativos, diagnósticos, terapéuticos, lo mismo exactamente ya lo que hemos hablado de catéter. Estamos repitiendo lo mismo. Siguiente. Para eso era el drenaje. ¿Qué es lo que tengo que saber? Dos cosas de los drenajes. Uno, que el drenaje, ¿ya?, de acuerdo a su forma, ¿no?, pueden ser los drenajes laminares, como es el famoso penros, es una lámina, pueden ser laminares, de acuerdo a su forma, estamos diciendo. También pueden ser tubulares, como cualquier tubo de la sonda nasogástrica, puede ser la sonda rectal, puede ser un pedazo de una sonda de aspiración, etcétera, etcétera. La folia, son tubulares. Entonces yo miro la forma, tiene un drenaje tubular, tiene un drenaje laminar, ¿sí? Y si yo lo mezclo los dos, lo junto, o sea, el tubo lo meto dentro del penros, porque acuérdense que el penros por dentro es hueco, ¿sí?, y le hago un drenaje mixto. Ya no va a ser ni tubular ni laminar, sino mixto. Tiene las dos cosas, ¿sí? Entonces los drenajes, de acuerdo a su forma, pueden ser laminares, pueden ser tubulares o pueden ser mixtos. Ese es uno. Ahora, de acuerdo a su funcionamiento, o sea, cómo funciona el drenaje, eso es otra cosa. De acuerdo al funcionamiento tengo esto. Los drenajes van a funcionar en forma pasiva, en forma activa o en forma mixta. O sea, una cosa es el funcionamiento y una cosa es la forma, no se puede. ¿Sí? La forma era tubular, laminar y mixto. Esto es funcionamiento. Funcionamiento pasivo, activo y mixto. ¿A qué se refiere pasivo? Aquel drenaje que simplemente va de diferencia de presiones, de un lugar a otro, de mayor presión va a uno de menor presión, ¿no? O no necesita energía y va chupando como hace la esponja, o como hace el hilo, por ejemplo. Yo agarro un hilo, le meto al agua y ese hilo lo pongo en una plantita, a un macetero, y van a ver que va a chupar y gotita a gotita va a empezar a regar esa planta. Eso se llama capilaridad. Chupa y va subiendo de un lugar donde hay mayor presión a otro de menor presión. Eso se llama capilaridad. ¿Quiénes funcionan como capilaridad? Todos estos, los drenajes filiformes, el más conocido, penros. Entonces, el drenaje laminar penros, ¿cómo funciona? Por capilaridad. ¿Sí? Entonces, a veces no se entiende por qué algunos al penros, cuando ponen solo el penros, le hacen huequitos. Como si por el huequito entraría el líquido. Si va a funcionar por capilaridad, eso funciona, tú lo ves así, se aplana y sale por ahí el líquido como si fuese una esponjita. Entonces, cuando no conoce el funcionamiento, lo cortas y le haces huecos en tu lazo. ¿Para qué sirve? Para que el interno jale y lo rompa. Para eso sirve. Porque jala y como está integrado ahí, se rompe. Entonces, muchas veces se ha quedado en el abdomen justamente por muchos cortan. Y eso es una tontera. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del penros es por capilaridad. No es como el tubo. ¿El tubo cómo funciona? El tubo puede funcionar en forma activa o en forma pasiva. ¿Cuándo es pasiva? Cuando no necesita ninguna energía. ¿Y en qué caso? Cuando yo pongo un guante. Lo coloco en guante y el tubo tiene huequitos, como la zona nasogástrica. Y por los huequitos sí entra porque es un tubo. Y por el tubo sale hacia el guante. ¿Ya? Esa es en forma pasiva. ¿Y cuándo es activo? Cuando lo coloco a un aspirador, a un sistema de aspiración, de presión. ¿En qué caso? Lo coloco a una jeringa, por ejemplo, al vacío. Eso es en forma activa. Lo coloco a, vamos a ver acá diferentes tipos de drenaje, ¿no? En ese caso se puede hacer así. Entonces los drenajes pueden ser activos
y pueden ser pasivos. Y cuando funcionan de ambas formas, o sea, activo y pasivo, se llama mixto. ¿Cuál es el típico que funciona de forma mixta? Los drenajes pleurales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los drenajes pleurales están conectados bajo agua. ¿Ya? Y hacen diferencia de presión. Yo estoy acá parado, el drenaje sale para abajo y listo. Ahí en forma pasiva. Pero por el agua y por la atmósfera agarra y tiende a aspirar y a chupar. Y en forma activa. Entonces, los dos mezclados se llama mixta. Drenaje típico, drenaje pleural. Tubo pleural. ¿Okay? Entonces, volvemos a repetir, los más clásicos. Pasivos, tenros. Activos y pasivos que pueden funcionar de ambos lados, los tubulares. Y los drenajes pleurales funcionan en forma mixta. Listo, no me acuerdo de más. Vamos al siguiente. Ejemplos. Pasivos, lo que estamos haciendo por capilar, por ejemplo, los hilos. Una de las maneras. Antes se dejaba así, listos, todo, pero hoy en día ya no se deja. Pero funcionaba así. Su funcionalidad era por capilaridad. Siguen. Las gasas también funcionan por capilaridad, absorben, chupan y sacan. Hay otra forma, no se usa también, hablando de drenaje, pero se usaba. Siguiente. Y este es el famoso Penrose. De hecho, un Penrose americano, pensado, ideado de una manera. ¿Por qué americano? Porque fíjense, ¿qué tiene ahí? Una chapita en metal. Entonces, ¿qué pasa? El interno va jalado y va roto. Se ha quedado la chapita, perfecto, me saco radiografía y encuentro la chapita y lo puedo sacar. Los nuestros no tienen eso. No solo ¿no? Pero el Penrose tiene esta facilidad, ¿no? De que se puede llegar al siguiente. Esto. ¿Qué drenaje se llama? Drenaje en T, tubo en T o drenaje que específicamente fabricado ¿para qué? Para la vía biliar. Entonces, si uno les pregunta ¿qué sale por el qué? ¿Qué va a salir? Bilis. Muy bien, bilis. ¿Y por qué piensan tanto? Que si está en la vía biliar. Eso se le pregunta, parece risa, pero en serio. Se le pregunta al interno ¿qué está saliendo por el qué? El tema que sale, a veces puede salir, si sale hemáticos, ¿cómo sería eso? Sería hemofilia, que puede llegar a salir. Y es un caso peligroso, sobre todo en tumores, ¿no? Pero vamos a lo más lógico, es un caso excepcional. ¿Qué puede salir de la sonda Kerr si está dentro de la vía biliar? ¿Qué puede salir? Bilis, no hay otra cosa. ¿Y por qué a los internos se le pregunta qué sale y está pensando, qué sale, qué sale, qué sale, qué sale? Parece el chavo, ¿qué sale? No, sí. Entonces, para que no les pase eso, ya estamos aprendiendo de este audio. Acuérdense, que sinónimo de vía biliar. Que sinónimo de vía biliar. Excepcionalmente, ¿en qué puedo ponerlo para alimentación enteral, como irinostomía, lo que les he dicho? Por el material. Pero obviamente el cirujano les va a describir y les va a decir, he usado un que para mi gastrostomía o irinostomía. Bueno, en ese caso, ¿qué va a salir con el intestinal? Obvio. Pero en general, como es en la vía biliar, va a salir bilis, 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 bilis. Y no piensen mucho. ¿Cuánto sale de bilis normal la producción de bilis? 1 litro. ¿Por el qué? ¿Qué tiene que salir? Menos, obviamente, mucho menos que 1 litro. Mucho menos que 1 litro. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque todo esto pasa al duodeno. ¿Y cuánto tiene que salir? 100, 200, 300, menos de 300 normalmente es lo normal que debe salir en un qué. Si sale más de 300, ¿qué ha pasado? Todo drenaje que salga en cantidad o más de lo normal significa que hay un proceso obstructivo en algún lado. ¿Sí? Si un cálculo lo ha tapado la vía biliar, ¿qué pasa? Toda la bilis está regresando por el qué. Entonces el qué ya no va a dar 300, va a dar 700, 500, 800. Ese dato tiene que preocuparse. ¿Entienden? Entonces, si un drenaje, por ejemplo, ¿qué pasa? Le pongo una zona nasogástrica. ¿Cuánto es el contenido gástrico normalmente? 1 litro, litro 200, perfecto. Si me sale litro 200, quiere decir que algo está pasando. Lo normal tendría que ser que del estómago pase al duodeno y sucesivamente. Entonces, ¿cuánto me sacará? 200, 100, poquito me tiene que sacar la zona nasogástrica. Pero cuando está obstruido, ¿qué pasa? Todo se regresa. Entonces me sale 1 litro, 2 litros, 3 litros. Eso es otra cosa. Entonces, siempre hay que pensar que cuando aumenta la producción y uno de los drenajes que ustedes colocan es porque hay algo tapado. ¿Sí? Para concluir, ¿cuándo retiro los drenajes? ¿No? ¿Y por qué dejamos drenaje? Empezamos por qué dejamos drenaje. Entonces, ¿cuándo voy a retirar un drenaje? De acuerdo al objetivo, ¿por qué ha dejado el drenaje?
cirujano. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vaya, yo le he dejado un drenaje porque le he operado de la vesícula y estaba sangrando. Y como estaba sangrando, le he coagulado, pero no estoy convencido de que de repente al paciente le suba la presión y pueda volver a desangrar. Entonces le dejo un drenajecito. ¿Cuándo lo retiraría ese drenaje? Cuando no sabe. ¿Cuándo sería más o menos? Un promedio. 44 horas. Al día 100, a 24 horas. Si en 24 horas no sale, no hay casos en que normalmente va a desangrar el paciente al segundo o tercer día. Si no sangró el primer día, no sangra, ya está, ya zafó. O sea, si tu objetivo ha sido sangre, lo retiro al día siguiente. Cuando deja de sangrar cuando no es sangre, ¿no? Ese es uno. Pero si mi objetivo ha sido dehiscencia de sutura, o sea, he hecho una anastomosis y creo que se puede abrir, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar? 7, 10. Las dehiscencias de anastomosis, cuando son problemas del paciente, y hipoproteinemia, mal estado general, en general, el mal estado general le lleva a la hipoproteinemia, se hacen entre el tercer y quinto día aproximadamente en la mayoría de los pacientes. Aunque existen fístulas o dehiscencias tardías, rara vez, a partir del séptimo, octavo día se abren. Son excepcionales. En general, la mayoría son fístulas que se abren en ese tiempo, entre el tercer y quinto día. Son, ¿no?, dehiscencias intermedias, porque las dehiscencias pueden ser precoces cuando se abren inmediatamente. O sea, lo hemos operado, le hemos dejado su drenaje, lo pasan a su cama y está saliendo contenido intestinal. Eso generalmente es por problemas técnicos del cirujano. Entonces, la dehiscencia inmediata, problema del cirujano. Hay que doctor, no ha cosido o ha cosido otra cosa, no sé qué ha hecho, pero está abierto. Ha hecho mal su trabajo. Dehiscencias intermedias, entre el tercer y quinto día, que son la mayoría, problemas del paciente. Entonces, si son por problemas del paciente, ¿en qué tiempo voy a sacar, si ese ha sido mi objetivo, que el paciente no tenga una dehiscencia? A partir del quinto día. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo saco un drenaje? Si ha sido por dehiscencia, quinto día. Si ha sido por sangre, al día siguiente. ¿Sí? En ese momento lo retiro. Ahora, ¿qué drenajes uso? ¿Por qué uso laminar y por qué uso un tubular? Es cuestión de lógica. Los laminares, como funcionan por capilaridad, ¿para qué sería ideal? Para todo lo que es líquido. ¿Y dónde hay líquido? Orina y vía biliar. ¿Sí? Orina y vía biliar. Todo lo que es espeso, sangre, contenido intestinal, materia fecal, ¿por dónde va a salir mejor? Por el tubo. Y si el tubo está conectado en aspirador, mejor todavía, obviamente sale. O sea, si lo hacen en forma activa, es mucho mejor porque va a jalar. ¿Sí? Pero hoy en día ya está demostrado que solamente la indicación de drenajes es exclusiva para determinado tipo de cosas. Como, por ejemplo, cuando se opera vía biliar y duodeno, es indicación de drenaje. O sea, alguien operó vía biliar, le tiene que dejar un drenaje. ¿Sí? Cuando se opera un absceso, indicación de drenaje. Después no se deja más. Entonces uno dice, doctor, para la dehiscencia no dejo, no. Hoy en día ya no se deja. ¿Sí? Ya no está indicado. Porque se ha demostrado aquella persona con drenaje o sin drenaje, si se tiene que abrir, se va a abrir exactamente igualito. Y eso ya está demostrado. Entonces, en peritonitis, cuando uno llena, ya está lleno de pus, ¿se deja el drenaje o no? Ya está demostrado la radiografía que no es necesario dejar drenaje. ¿Sí? Y funcionan mejor, evolucionan mejor. Entonces, los pacientes operados de peritonitis van a ver que, en mi caso por lo menos, yo no dejo drenaje. ¿No? ¿Por qué? Porque no sirve, ya está demostrado. Y hay bibliografía amplia demostrada y en muchos lugares ya prácticamente es consenso no dejar drenajes en peritonitis. ¿Sí? Lo que antes se dejaba, cualquier cantidad de drenajes, hoy en día no se deja. ¿Cuándo dejo? Si este absceso, plastrón apendicular o absceso apendicular, drenaje. Plastrón vesicular, drenaje. Enfermedad diverticular con absceso, drenaje. ¿Sí? Vía biliar duodeno, drenaje. ¿Se entiende? En el resto, no más. Le he hecho anastomosis gastroentero, super error.
si no está indicado. ¿Entiendes? Porque muchas veces el perro no dice nada. ¿Tú ves? No tiene nada. Y el paciente está mal. Y lo espero, porque creo que salga y nunca va a salir. Cuando lo entro está lleno de cacareo. ¿Y por qué no va a salir? Porque has elegido mal. Si has elegido un drenaje, le has puesto un mal drenaje. Y sabes que no era indicación de drenaje. Si el paciente no hubiese tenido drenaje, ¿qué hubiese pasado? El médico lo veía mal, pues no tiene drenaje. Está taquicardio, está mal. Entralo, porque no hay nada que me avise qué está pasando dentro. Hasta el miedo me hace entrar. Pero cuando le digo drenaje estoy esperando. No, pero no sale. Y ese me hace mejorar el paciente. ¿Sí? Entonces yo extraemos. ¿Qué más? Eso. Es el pleural lo ideal, ya nos vemos. ¿Qué más hay? Seguimos. Y estos son los aspirativos como para que tengamos idea. Los Jackson Pratt son así, que hay acá en el hospital. ¿No? Lo aprietas y lo colocas y aspiras, se infla y aspira. ¿No? ¿Qué más? Jackson Pratt, los Redo, que también son así, o lo siguiente. Esto es el Hemovac, como acordeón, ¿no? Se agarra. Y acá, claro, está el otro que nosotros hemos bautizado cuando no teníamos drenaje, ¿no? A mí me enseñaron en una escuela que acá le pusimos el nombre de Cholovac. No era Hemovac, sino Cholovac. El Cholovac es el suero, el cloruro, la dextrosa, y lo apretamos la dextrosa así, y eso lo colocamos. No había drenaje, entonces Cholovac. Así es. ¿No? Este es un para drenaje pleural lo ideal, ¿no? Lo que hacen los americanos, realidad de ellos, y la nuestra, la siguiente, es la nuestra. ¿Ya? Ahí está. El otro es el pleural. Cuando no tengo botellas, uso el cloruro. En las ingenios, me meto luego. No hay botella, ¿qué voy a hacer? No me queda otra que hacer un mixto de esa manera. Pero lo ideal sería con botella. Entonces no hay más nada. ¿Entendió? Existe, pero bueno, sí existe.